Ningún siervo puede servir ¿a cuántos? Desde la idea que hablamos la semana pasada tiene toda la razón, ¿cierto? La semana pasada explicamos qué es lo que era ser señor y ser siervo, y desde esa vereda esto tiene toda la razón. Desde lo que entendimos la semana pasada de lo que significa un señor, es imposible que alguien pueda servir a dos señores. Y Jesús dice, ningún siervo puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Le voy a leer Mateo capítulo 6, verso 24 en la Nueva Versión Internacional. Mateo 6, 24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Y dice, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Al mismo tiempo no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No se preocupe que no le voy a hablar puntualmente de las riquezas, pero vamos a ver por qué Jesús dice esto. Amén. Oremos. Padre, háblanos en esta mañana conforme a tus propósitos, a tu voluntad. Queremos escucharte, hablar a nuestras vidas. Eres tú quien nos guía, eres tú a través de tu palabra quien nos instruye, quien nos dice por dónde ir. Seguramente muchas veces nuestros pasos se van hacia otras voces, pero queremos que hoy nos encamines una vez más a través de tu voz, que es la palabra escrita, Señor. Primero hablada al corazón de los hombres y escrita, transcrita en este hermoso libro que nos guía, que es tu palabra santa, la Biblia. Que tu Espíritu, Señor, sea quien nos guíe al escucharla, porque cuando tu palabra lo oímos a través del Espíritu de Dios, se transforma en vida para nuestros corazones. Y necesitamos hoy eso, vida para nuestros corazones. A veces muchos solo respiramos y no estamos vivos. Danos vida, Señor, a través de tu presencia. Danos vida a través de tu palabra. Estamos dispuestos a oírte. Usa mis labios de barro para tu gloria. A través del nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. El ser humano nace con una especie de pensamiento de libertad. Llega un punto en la vida en que el ser humano se siente libre, se siente gente libre. Es un pensamiento de libertad que en algún momento se apropia de la mente y del corazón del ser humano y les hace sentirse libres de alguna manera. Pero la verdad es que de alguna forma, de alguna manera también somos esclavos de algo. Y que es precisamente de lo que Cristo vino a hacerse cargo, ¿cierto? A liberarnos de ese algo que nos tenía esclavos. Pero el sistema en el que vivimos actualmente, sin darnos cuenta, nos convierte en gente esclava de él, esclavos de un sistema, esclavos de una forma en la que vive este mundo. Por algo el apóstol Pablo nos inspira diciéndonos que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Este mundo busca esclavizar gente a través de sus sistemas. Busca este sistema gobernado por Satanás, el diablo, a apresarnos, atarnos, dirigirnos, llevarnos por un punto. Y si no vamos por ahí, si decidimos no ir ni hacer caso, la sociedad misma nos agobia. En síntesis, busca hacernos esclavos de él. El mismo hecho de que nuestros trabajos no nos hacen completamente libres. Debemos rendir cuentas a alguien, tenemos jefes, los que trabajamos bajo mando o independientes, pero a su vez rindiendo cuentas a otros, rindiendo cuentas a las cuentas, a lo que debemos obedecer, a que debemos... y los que trabajan independiente también son dirigidos y gobernados por el sistema de igual manera y deben someterse a las directrices de este sistema globalizado para poder hacer lo que el sistema estime que hagan, y para lo que usted quiere hacer debe pasar por ese sistema. De alguna manera, cuando nos sentamos a analizar esto, nos damos cuenta que no somos tan
libres como pensamos o quisiéramos, al menos desde esta perspectiva. El mundo es dirigido y gobernado por hombres, lo que hace que el sistema se mueva en torno a los deseos de ellos. Pero aunque dirigen el mundo, los mismos hombres son esclavos de las determinaciones del Dios de este siglo, que es Satanás el diablo, porque él es el que lidera este mundo. Por lo tanto, aunque los hombres se sientan libres de tomar determinaciones como hombres y sentirse sobre los demás porque son quienes lideran el mundo, ellos mismos están siendo liderados, guiados y dirigidos por el Dios de este siglo. Pero la esclavitud más directa del ser humano no es tanto esta sociedad en la que vivimos, sino que es una esclavitud de la que no prestamos atención generalmente, y es precisamente lo que le decía anteriormente, descrito por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 5, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, dice Pablo, fijan su mente, la mente en los deseos de tal naturaleza. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Aquí el apóstol Pablo es súper claro en que si dejamos que nuestra naturaleza de pecado que está en nosotros y va a morir con nosotros, si dejamos que nuestra naturaleza de pecado nos gobierne, entonces haremos sus deseos y nos convertiremos en servidores de ella. Y el apóstol Pedro es todavía más claro. En 2 de Pedro capítulo 2, verso 19 dice, les prometen libertad, hablando de los líderes del mundo, les prometen libertad, cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que y aquí Pedro le da en el clavo, dice, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Así que no estamos tan lejos de hablar de esclavitud de nuestra carne, de lo esclavo que nos hace esta naturaleza cuando le permitimos que nos dirija. Por eso Pedro dice, cada uno es esclavo o se hace esclavo, dice otra versión, de aquello que lo ha dominado. Si te dirige, si te gobierna, si te domina y no puedes decirle que no, eres esclavo de eso. Y debemos ser lo suficientemente honestos para reconocer que la mayor parte del tiempo nuestra naturaleza carnal tiende a dirigirnos más que la espiritual. ¿Cierto? O estoy rodeado de veo ángeles. No, rodear ese no. La mayor parte del tiempo nuestra naturaleza carnal tiende a dirigirnos más que la espiritual. El problema es que nuestras... De ahí te lo transfiero. Dios bendiga el negocio. Vamos bien con el cómputo. Dios bendiga a todos los que están aportando más allá de sus fuerzas, porque hay muchas cosas que hacer y cosas urgentes, como las que hablaba el hermano Esteban. Sobre todo las canaletas. Se pararon la lluvia y no se calma, pero todavía no termina el invierno. El problema de esto, el problema de dejarnos dirigir por esta naturaleza es que nuestras catástrofes de vida, se dice catástrofes, sí, catástrofes, se dice catástrofes, ¿cierto? No lleva una en intermedia, catástrofes, o catástrofes. Nuestras catástrofes, que le pregunto a mi papá porque él es mi diccionario desde chico, nuestras catástrofes de vida se producen cuando nos dejamos guiar por la carne. Usted se deja guiar por la carne y las peores catástrofes de su vida ocurren. Eso quiere decir, según lo que nos enseña Pablo y Pedro, es que somos muy poco espirituales, si me permite usar ese término. Somos muy poco espirituales. Y aquí nos vamos a encontrar con una ley divina demasiado potente. Y esta es que cuando nos dejamos dirigir por la carne y la obedecemos, entonces estamos siendo siervos de nuestras concupiscencias. La ley divina es la siguiente, Mateo 4, verso 8.
otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo Satanás a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Y esta parte es importante, y dice: y a Él, ese es el punto. No dice y a Él servirás, sino que cierra esto diciendo: a Él solo, al Señor tu Dios, a Él solo servirás. O solo a Él, según lo que estudiamos la semana pasada, permitirás que se transforme en tu dueño, amo y Señor absoluto. Solo a Él servirás. La ley dictada por Dios es: solo a mí me servirás. Cualquiera que te diga: sírveme porque soy importante, porque soy un espectáculo de persona, está yendo contra la palabra de Dios. Porque según Jesús, a quien hay que mirar, a quien hay que servir y a quien hay que adorar es solo a Dios. Por lo tanto, si me inclino ante mi carne y ésta me guía hacia los deseos de este mundo, entonces me convierto en siervo de mi carne y por lo tanto estoy incumpliendo lo que dice Jesús, porque Él dice: solo a mí me servirás. Y si yo sirvo a mi carne, estoy yéndome contra el mandamiento divino. Nadie puede, dice Mateo 6:24, lo que leímos al principio, nadie puede servir a dos señores, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y en esta escritura vamos a encontrar una enseñanza respecto al punto que estamos tratando en este mensaje. Ninguno puede servir a dos señores significa que no puedes estar enteramente a la orden de dos. ¿Qué pasa en un trabajo si tú tienes varios jefes, pero te saltas los, ¿cómo se llaman? Sí, pero es que hay una palabra puntual para eso, ¿no? Conducto regular. Se me había olvidado esa palabra. Todos estaban bien, pero eso era lo que quería llegar. Cuando usted se salta el conducto regular, surgen problemas en los trabajos, porque un jefe le da una orden, y si ese jefe se saltó ya el conducto regular, de que su anterior jefe no le dio esa orden, y llegó y mandó, y después viene otro jefe y le da otra orden a usted está en problemas, pero el otro jefe también, porque se saltó la jerarquía, el escalafón, saltándose el conducto regular, porque usted no puede obedecer a dos señores, porque dos señores les van a estar dando órdenes distintas, tal vez hacia un mismo enfoque, tal vez hacia el mismo lugar, pero de formas distintas. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo es que no puedes estar enteramente, o sea, obedeciendo a un Señor como debe ser enteramente con todo lo que eres, no puedes hacerlo siguiendo dos órdenes distintas a la vez. Y esto es verdadero aún donde los servicios fuesen contrarios, que te enviaran a cosas distintas. No se puede. Ninguno puede servir. Cuando dice ninguno puede servir, esta palabra quiere decir pertenecer enteramente a alguien. Lo hablamos la semana pasada. Pertenecer enteramente a alguien y estar completamente bajo sus órdenes. De eso hablamos sobre el Señor, si lo recuerdan. Y luego dice: no puedes servir a dos señores, pues menospreciarás a uno y amarás a otro, o querrás mucho a uno y despreciarás al otro. Aunque los dos señores sean de un mismo carácter y tengan un solo propósito, el siervo tendrá que recibir órdenes o del uno o del otro, aunque él haga lo que es agradable a ambos. No puede ser que reciba órdenes de dos al mismo tiempo y hacer las dos cosas al mismo tiempo. No va a poder. Porque la misma naturaleza de la situación se le impide, porque sería siervo de más de uno y no se puede. Mucho menos si, como en el caso presente, los intereses de ellos son bien distintos y opuestos, como lo que estamos leyendo aquí en este texto. Son intereses distintos, Dios y las riquezas, ya lo vamos a ver eso, son intereses distintos e intereses opuestos. Necesariamente
tendremos que aborrecer a uno y amar a otro. Llegarnos a uno y desprendernos o desatender al otro. Y si él insiste en sus derechos sobre nosotros, tendremos que menospreciar al otro para obedecer al uno. No se puede. Los términos hebreos, odio y amor, fueron modismos de comparación. Es decir, a modo de costumbre lingüística. Se utilizaba para hacer una comparación del uno con el otro. No necesariamente aborrecer a alguien, no, sino que, o amar mucho, aborrecer mucho, sino que se utilizaba en el hebreo para hacer un modismo de comparación. Si no lo amas, entonces lo odias. Eso es comparar, ¿ya? Como el extremo opuesto. Era modismo de comparación. No es un odio en el sentido tradicional de decir yo odio a tal persona, más bien es un odio de no hacer la voluntad de alguien. Hacia allá apunta esta escritura. Algunos ejemplos bíblicos que podemos utilizar para este hecho son los siguientes. Por ejemplo, Génesis 29:30 dice, y Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea y sirvió a Labán durante otros 7 años más. La amó más. No es que no la amaba, no es que no la quería, sino que la amó más que a la otra. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús no te está mandando que odies a tu papá o odies a tu mamá. Está diciendo, si te vas hacia ese lado, vas a amar más a uno que al otro. No puedes irte a un extremo al otro. Dice, si me sirves de verdad, debes amarme más que esto, otro. No está diciendo que los aborrezcas, ¿ya? Por eso se lo explico, porque dice, ¿cómo dice? Si estoy sirviendo la carne, entonces estoy odiando a Dios. No va por ahí. Va por el hecho de que al tener esos dos señores, la expresión aborrecerás o odiarás al otro, está diciendo, estás amándolo más que a mí. Lo estás deseando más que a mí. Lo quieres y lo deseas más que a mí. Eso está diciendo el Señor. Por eso Jesús no está diciendo, de ahora en adelante voy a ir a la casa y voy a mandar a la punta del cerro a mi papá, sabes que te odio. Y me voy y lo dejo botado. No, está diciendo, si amas más otras cosas por sobre mí, estás en problemas, está diciendo el Señor. Y el verso continúa diciendo, estimará al uno o menospreciará al otro. Jesucristo, para hablar respecto al señorío, nos enfrenta a un tema súper complejo para el ser humano. Y esto me hace pensar que lo hace para incomodar al hombre y a la mujer. Cuando Jesús se mete en temas medios punzantes, medios complejos, a mí me hace pensar que lo hace para incomodarnos. Dios siempre que busque hablarnos en relación a algo trascendental, va a buscar incomodarnos. Que no, permiso, y me voy. Siempre va a buscar eso. Porque es la única forma de enfrentar al ser humano con alguna situación. Por esta causa, en este verso que estamos tratando, Dios hace referencia a un mal en la humanidad, que es el deseo de riquezas. Por esta razón es que nos cuesta tanto dar. Y por eso debemos ejercitarlo. Porque es algo que el ser humano ama y desea. La gran mayoría, por lo tanto, Jesús dice, ese es un mal. Y por eso te cuesta dar, por eso me cuesta desprenderme, porque es mío. Me costó, ¿cierto? Lo que me decían los chiquillos, pastor, tenga fe, dónenos el Vice Cooler. Tenga fe. Me está llenando de fe el Señor. Es un mal, esto es mío, así que no me desprendo. Y yo me lo gané, yo me esforcé. Pero cuando vamos hacia la otra vereda y entendemos que quien es nuestro Señor y es quien nos provee, la cosa cambia. Porque no es mío ya. Me lo dio Él. Así que no me estoy desprendiendo de algo que me costó a mí, sino que Él me bendijo. Es cosa de perspectivas. Riquezas desde el griego, de hecho hay una versión, si no me equivoco, la versión antigua, no usa el término riquezas, sino que usa el término mamona o mamón, que es el dios de las riquezas en griego. Proviene de una palabra aramea con este mismo significado.
La actitud, escúcheme esto, la actitud hacia el dinero es una señal de sumisión ante Dios o la rebelión en su contra. La palabra mamón, mejor escrita, algunos lo escriben con 2 M, mejor escrita con una M, la traducción más adecuada. La palabra mamón es la palabra extranjera, cuya derivación exacta no se puede fijar. Pero la definición más probable le da sentido de aquello en lo que confiamos. Se fija que puede hablar de plata. Es una de tantas, porque la definición adecuada para esta palabra, mamón o riqueza que usa aquí, literalmente en el griego está queriendo decir aquello en lo que confiamos. Aquí no puede haber duda de que este término se usa en lugar de riquezas, porque está considerado a nivel de un ídolo o de un dios del corazón. Así que lo más probable es que la palabra más adecuada desde el original es esta, el dios Mamón, porque Jesucristo está hablando de las cosas que consideramos ídolos o de las cosas que consideramos Dios en el corazón. Y usted dice, ¿de qué me está hablando? Si yo nunca he sido un idólatra, ¿de qué me está hablando si yo creo solo en un Dios? Vamos trabajando el mensaje. El término riqueza viene de la raíz hebrea atesorar o confiar. Atesorar o confiar. Fue usado originalmente para indicar a una persona que pone su confianza en otro al invertir dinero en él. Mire de dónde proviene esta palabra. Fue utilizado originalmente para hablar de una persona que pone su confianza en otro para invertir dinero con él. Es como, hagamos una sociedad, te tinca ya, ¿qué quieres que hagamos una empresa de, no sé, de cuchuflí, relleno con crema, bañado en manjar? No sé, inventemos una empresa y hagámonos socios y yo confío en ti, así que invierto dinero junto contigo porque creo en ti y tú confías en mí. De eso se trataba esta palabra riquezas o mamón. Luego llegó a significar aquel en quien uno confió. Eso llegó a significar esta palabra riquezas o mamón. Aquel en quien uno confió. Así que parece dar énfasis al objeto en el cual uno basa su seguridad. A.T. Robertson afirmó que este término fue usado por los sirios como el nombre del dios del dinero. El dinero en sí mismo, iglesia, me detengo aquí solamente para poder desarrollar el verso que estamos tratando, y como habla de esto tengo que hablarlo. El dinero en sí mismo no representa un problema. No es un problema, de hecho nos ayuda y lo necesitamos. No representa un problema, puesto que mediante él obtenemos recursos para suplir necesidades básicas y si tenemos más necesidades de lujo, si tenemos más dinero. Sin dinero no podemos mantener nuestras familias, sin dinero no podemos tener recursos para suplir ciertas necesidades ni adquirir cosas que queremos o necesitamos. En el mundo el dinero ha venido a ser algo absolutamente primordial, es nuestro medio de cambio para conseguir cosas. Por lo tanto, en sí mismo no es un problema. ¿Dónde se esconde el problema con relación al dinero? El problema está cuando le damos prioridad a aquel en quien confiamos, diría el texto original. El problema surge cuando le damos prioridad a él a tal punto que no nos saciamos y cada vez queremos más y más, aunque no lo necesitemos. El servicio de este Dios juntamente con el Dios verdadero es aquí en este texto que estamos estudiando con cierta brusquedad pronunciado, dice que es imposible, no se puede. El servicio a este Dios, aquel en quien confiamos, riqueza, dinero, lo que nos provee, junto con el servicio al Dios verdadero es imposible, dice Jesús. Porque esto puede meter a la iglesia en un terrible problema en este tiempo, un horrible problema que es amar al dinero y no a Cristo. 1 Timoteo 6:16 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, por el cual, codiciándolo algunos, el dinero,
se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Me salgo del dinero. Y ahora le explico por qué Jesús utiliza este ejemplo para poder predicarle ahora. ¿Cuánto yo? Todo bien. Dios quiere ponernos frente a uno de los males más complejos para el hombre, para que de esta forma entendamos que si le estamos dando prioridad, esa palabra es importante, si le estamos dando prioridad a otros señores por sobre Él, estamos mal. Porque Él es Señor de señores. Así es que si decimos que Él es nuestro Señor y le estoy dando prioridad más, no dice darle prioridad solamente, sino darle más prioridad a otros que a Él, porque hay cosas a las que tenemos que darle prioridad. Pero cuando eso se escapa de nuestras manos y lo priorizamos por sobre nuestro, quien decimos llamar Señor, estamos en un problema. Hemos enseñoreado al tiempo, hemos enseñoreado nuestros problemas, hemos enseñoreado nuestras deudas, nuestro dinero, nuestro trabajo, mi familia, mi carne, lo que los hemos entronado y hemos sacado del trono a nuestro amado, sencillamente porque Él jamás va a compartir su señorío con nadie más. Él no va a sentarse en el trono con lo que yo he puesto como Señor aparte de Él. No lo va a hacer. Así es que si yo pongo en el trono y enseñorío a otras cosas por sobre Él, Él sencillamente se sale del trono. Yo no me siento con nadie más, porque yo no comparto mi gloria con nadie más. Él jamás se sentaría en el trono con nadie más. De hecho, Apocalipsis dice que en el final de los tiempos hay un solo trono. Él no lo va a compartir. Y si estamos intentando sentar en el trono de nuestros corazones a nuestros problemas, a nuestras deudas, a nuestro dinero, nuestros trabajos, nuestra familia, nuestra carne, Dios nos va a decir: hijo, te amo mucho, pero jamás me voy a centrar en el mismo trono que tienes sentado a otros señores. Mi trono, dice Dios, mi trono, dice Dios, mi trono, dice Dios, debe ser exclusivo, porque yo no comparto mi gloria con nadie más. Y Dios nos pregunta: ¿a quién amas? Amo muchas cosas, pues Dios. Amo muchas cosas. Amo mi familia, amo mi esposa, amo mis hijos. Amo mis tiempos de compartir. Amo hasta mis tiempos de ocio, que debemos tenerlos según los estudios. No ser ociosos ni vivir en ociosidad, sino tiempos de ocio, que son los tiempos en que te desconectas de tu trabajo y haces otras cosas que estimulan tu mente, etc. ¿Qué amo más? No está, yo le puedo decir a Dios: Señor, amo todo eso, pero también te amo a ti. ¿Está bien o está mal? Te va a decir: está bien. El punto es: ¿a quién amas más? Nadie puede servir a dos señores a la vez, porque menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho más a uno y despreciará al otro. ¿A quién amas? Una de las preguntas más poderosas, a mi modo de ver, dichas por Jesús, fue la siguiente pregunta: ¿me amas? ¿Cómo se siente? Bueno, hay que usar un matrimonio que los quiero harto. ¿Cómo se sentiría, hermano Heriberto, si su esposa le dijera: ¿me amas? ¿Por qué me tiene que preguntar eso, cierto? O que a usted le diga: ¿me amas, Heriberto? Si me lo está preguntando es porque seguramente es algo que lo está poniendo en duda, porque no deberían preguntarlo. Si mi actitud frente a mi esposa, mi esposo o mi novio es constantemente de afecto, de entrega de amor, de manifestar mi amor, no necesariamente sobre cosas extremas, sino detalles, no necesito que me lo pregunten. No me necesitas preguntar. Estás seguro, estás segura, y no hay duda en tu corazón de que quien tienes al lado te ama. ¿Me amas?
Qué fuerte pregunta de parte de Jesús. Y aquí nos vamos a ver enfrentados a una de las historias ciertamente más dolorosas que podemos hallar en la Escritura, porque en medio de la entrega y de la crucifixión de Cristo surge un triste suceso. Mateo 26:1 relata que cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces Jesús dijo: todos vosotros, todos. Ojo que aquí hay algo súper importante. Me carga salirme de la idea. No sé, no me voy a salir de la idea, pero me gusta realzar cosas. Aquí hay algo súper importante porque muchos de nosotros todavía no sabemos hacer la gran diferencia de cómo Jesús... Pregunta para todos: ¿quién es nuestro prototipo a seguir? Porque algunos de sus prototipos son Moisés, Abraham, Isaías, en mi caso ustedes dirán Pablo, Pedro, el apóstol Judas, que escribió Judas, no el otro chanta. ¿Quién es nuestro prototipo a seguir? Queremos ser paulistas, queremos ser pedristas, queremos ser de Cefas, de Apolos o de Cristo. Entonces la enseñanza que yo debo seguir, aunque me tuerza mis ideas personales, son las de Cristo, de nadie más. Pablo escribe de Cristo, Pedro escribe de Cristo, Juan escribe de Cristo, Santiago escribe de Cristo, Judas escribe de Cristo. ¿Para qué vamos a decir de los profetas y los patriarcas? Jesús dijo: de mí escribió Moisés. ¿Para qué? Él es el centro y lo cantamos hoy. Y aquí hay un tema importante porque siento que muchos, por no decir la gran mayoría, aún no saben diferenciar entre lo que es una multitud y discípulos. No saben. Y le hablan a todos como si fuesen discípulos, a toda la gente. Llega gente aquí el domingo, todos son discípulos. ¿No es así? Jesús le habló a las multitudes. Lea el Evangelio. Si no ha leído la Biblia, léala. Jesús le habló a las multitudes. Cuando predicó, le predicó a las multitudes. Cuando hablaba, lo seguían las multitudes. Y de las multitudes, Jesús sacó discípulos. Y cuando tenía que hablar temas punzantes, la Escritura es clara, sacaba parte a sus discípulos. Tengo que hablarle algo, chiquillos, vengan. Ahí corría sangre. Porque las multitudes no estaban aptas. No todos. Y hay gente que todavía no entiende, la gran mayoría diría yo no entienden, que dentro de las congregaciones, ha visto que de repente hay gente que, no me gustó, me voy de esta iglesia. No me gustó lo que dijo el pastor, me voy. No me saludó el hermano, me voy. Que pusieron un carro de café, me voy. Esa gente que se va es parte de la multitud, no son discípulos. Porque un discípulo como Pedro resiste cuando Jesús le dice: ¿te quieres ir también? Señor, es dura tu palabra. ¿Te quieres ir también? Jesús le habla a los que considera discípulos. Cuando Jesús habla temas que son medios candentes, punzantes, Jesús lo hace porque está separando discípulos de multitudes. Y a las iglesias llegan multitudes. Jesús alimentó no a los discípulos nomás, multitudes. Y este tema del que vamos a hablar aquí, ya estoy terminando, concluyendo, este tema se lo habló a los discípulos. No lo habló frente a las multitudes, porque no todos estaban listos para recibir esta palabra. Y Jesús les dice: todos vosotros, sus discípulos, os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, le dice Jesús, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Eso Pedro no lo dijo delante de la muchedumbre, lo dijo delante de los demás discípulos. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que los discípulos se arrancaban con los tarros de repente y decían cosas que no eran? Señor, yo quiero ser el mayor cuando esté en tu reino. No sabes lo que estás pidiendo. Aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Suena hermoso. Jesús le dijo:
cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. No cantó el gallo 3 veces. Antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces, ¿ya? No diga, cantó el gallo una vez, lo negó, otra vez lo negó, no. Antes que el gallo cante, lo negó. Entonces lo que sucedió es que cuando Pedro empezó a negar a Jesús, cuando llegó la tercera vez que lo niega, cantó el gallo. Esa es la historia, ¿ya? No la cambien. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esto no se hablaba entre las multitudes. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Así que no me culpen a Pedro. Todos culpan a Pedro. Todos los discípulos dijeron, no te vamos a negar. Y cuando Jesús estaba en la cruz, ¿quién estaba? Las mujeres, sus hermanos. Esta frase tan recurrente, tantas veces dicha, no solo por los discípulos de la época neotestamentaria, sino que es una frase recurrente que parece hasta contemporánea. Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. ¿Eres cristiano? No, no. No te voy a negar. Veamos qué ocurre con esta promesa de lealtad y fidelidad a su Señor. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él de la puerta lo vio otra y dijo a los que estaban allí, también estabas con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre. Y un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Desde el original lo que Pedro estaba diciendo era echar garabatos en chileno. Eso estaba haciendo, estaba ofendiendo con malas palabras. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Y yo quiero pedirle, por favor, antes de terminar, estoy terminando ya, quiero pedirle que no culpe al débil Pedro, porque somos muy buenos para juzgar a Pedro, al débil Pedro. ¿Qué débil eras? Usted no estaba en el tiempo de que estaba viviendo Jesús, en medio de los celotes, en medio de los soldados romanos aniquilando cristianos. Usted no estaba ahí. No culpe al débil Pedro. Y no lo culpe porque yo no dice, ahora está llorando, está haciendo el pobrecito. ¿Cómo no va a llorar amargamente después que negó no solamente a su amigo, no solamente a su hermano, a su padre, sino a su Señor? Negué al que decía que era mi Señor. Recordó que Jesucristo le dijo, Pedro, hijo mío, tú dices que podrías dar la vida por mí, pero yo te digo, cuando te toque dar la vida por mí, te vas a olvidar de que yo soy tu Señor y me vas a negar para salvar tu vida. Y no me negarás solamente una vez, me vas a negar 3 veces, te voy a dar 3 oportunidades y las 3 veces me vas a negar, lo vas a hacer. Y no parece como muy contemporáneo esto a nosotros. Y en medio de esta situación triste y amarga, donde Pedro sintió que le había fallado a su Señor, a su Maestro, a su Padre, a su todo, Jesús era todo para Pedro. Pedro debió sentir que Jesús jamás iba a volver, como cuando usted siente que traicionó a alguien, le falló a alguien y siente nunca más va a volver. Porque a pesar de que Jesús le había contado que aunque lo crucificaran y que le iban a dar muerte, él iba a volver nuevamente, los discípulos lo habían olvidado. Se habían olvidado de que Jesús iba a volver y él se los prometió y lo habían olvidado. Hasta que llegó el camino de Jesús, el seguirlo a él, lo habían olvidado. Por lo tanto, Pedro tal vez pensó que nunca más vería a su Señor.
Y en medio de esa incertidumbre, pero además en medio de ese dolor del corazón de Pedro por fallarle a su Señor, reaparece la imagen y la voz de su maestro. Tal vez no como Pedro la esperaría, pero reaparece. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón. Y qué tremendo que le diga Simón y no Pedro. Eso debió calarle más fuerte porque Pedro era el nombre que Jesús le había puesto. Tú eres una piedra, un Petros, una piedra capaz de ser lanzada con la mano, pero eres firme, eres duro, pero fallaste. Y le dice Simón. Es como cuando tu papá o tu mamá te dicen Andrés, a mí me dicen Andrés, pero cuando se enojan tú eres Fernando Andrés, o eres Fernando nomás, a secas. Pero de alguna forma siento que Jesús algo más le estaba diciendo, porque Jesús lo había cambiado a este hombre y le había puesto por pseudonombre Pedro, pero solamente la gente cercana se trataba por el nombre que se conocía, porque nadie más sabía de él como Simón, solo quienes eran cercanos, porque Jesús le había cambiado el nombre y desde que aparece en escena él es Pedro. Pero Jesús sabía quién era ese hombre, en la intimidad él sabía que él era Simón y no Pedro. No todos saben lo íntimo de ti. La gente que no es muy cercana a ti solo te dirá Esteban. Y los que te aman más te dan besitos aquí. Cuando hay intimidad, tú no me dices Fernando, me dices Feña, Fer. Cuando hay intimidad, no te dicen Michael, te dicen Mike. Y Jesús viene y le dice: Simón, hijo de Jonás. En otras palabras, te conozco, sé quién eres. Y creo que la pregunta, después de lo que Pedro había hecho, debió remecer el corazón de este hombre. Y Jesús le dice: Simón, ¿me amas más que a estos? No le pregunta, ¿me amas? Le dice, puedes amar a muchas personas, puedes amar a cientos de personas, a cientos de gente, puedes amarme a mí, puedes amar a otros, pero le pregunta, ¿me amas más que a estos otros? Veo a un Pedro que se arma de valor para responder y toma nuevamente esta oportunidad que le está regalando el Señor, porque Pedro ya no pensó en que lo iba a ver más. Y toma esta oportunidad y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció de que se lo dijera una tercera vez. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hay muchas interpretaciones para por qué Jesús le pregunta a Pedro 3 veces. Pero me quedo más con pensar que si Jesucristo me lo hubiese preguntado 3 veces a mí, después de haberlo negado 1000, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Aquí el domingo todos somos espirituales y cristianos y nos vemos lindos, pero de lunes a sábado tú sabes en tu casa lo que pasa. Las discusiones con tu esposo, tu esposa o tus hijos, hasta qué punto nivel llegan. Los problemas entre hermanos,
las peleas, tú sabes hasta dónde llegas. Nadie más lo sabe, Dios lo sabe, pero entre tus hermanos nadie lo sabe. Así que yo te veo aquí, perfecto. Aquí a todos nos cubre Cristo. Pero en la semana, ¿cómo lo negamos? Cuando le quitamos su lugar y lo ocupamos en otras cosas. Entonces, ¿qué es lo normal? Sí, pero lo estás amando más que a Él. ¿Cómo lo negamos? Entonces esto lo traduzco como si Jesús me lo estuviese diciendo a mí: Fernando, ¿me amas? Y me lo pregunta 3 veces, a mí me habría recordado que lo negué 3 veces. Porque la tercera vez dice que Pedro lloró, se entristeció, se puso muy triste. Y sugieren que lo más probable es que recordó las veces que negó a Jesús. Por lo tanto, Jesús, a pesar de saber que le amo, necesitaría verme enfrentado a mi pasado. A pesar de saber de que de verdad le amo, porque Pedro se lo dijo: te amo. Pero a pesar de que Jesús escuchó de mis labios que lo amo, Él necesitaría enfrentarme a mi pasado y recordarme cuántas veces le dije Señor y serví a otras cosas quitándole su lugar y su trono. Cuántas veces le dije Señor mío y serví a otras cosas por sobre Él. Y la tercera vez, seguramente, le habría contestado igual que Pedro: Señor, tú me conoces. ¿Cuántos saben que Él nos conoce? Señor, tú me conoces y sabes todas las cosas. Conoces mi corazón, conoces mis sentimientos. Todo lo sabes. Y también sabes por qué te fallé. También sabes por qué me equivoqué. ¿Por qué lo hice? Pero por sobre todas las cosas, tú sabes que te amo. Y quiero que vuelvas a ser mi Señor absoluto. ¿Amas a Dios? Está mal hecha la pregunta. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Lo amas más que tus quehaceres, que tus placeres? ¿Lo amas más que a tus deseos personales? ¿Cuánto lo amamos? ¿Rendiría ciertas cosas por servirlo más a Él? ¿Cuánto lo amo? Si cuando me ocurren ciertas cosas soy capaz hasta de maldecir lo que estoy pasando. Este auto que no parte. ¿Cómo se atraviesa aquí? A veces mi Señor es mi carácter, mis reacciones. ¿Me amas?, dice el Señor. ¿Me amas más que a ti mismo? ¿Rendirías lo que tú eres por amor a mí? ¿Serías lo suficientemente humilde y manso para rendirte ante mí más que ante tus caracteres que todos los días cambian, mutan? ¿Me amas más que ese tiempo que pasas entre amigos? ¿Me amas más que ese tiempo que pasas en casa? Aquí, ¿cuánto me amas? Así que la pregunta está mal formulada. No te voy a preguntar si amas al Señor. Quiero que cierres tus ojos y te respondas a ti mismo. Dios preguntándote: ¿cuánto me amas? Cecilia, ¿cuánto me amas?, dice el Señor. Denise, ¿cuánto me amas?, dice el Señor. Esteban, ¿cuánto me amas? Heriberto, ¿cuánto me amas? Fernando, ¿cuánto me amas?, dice el Señor. Frida, ¿cuánto me amas? Así debe ser. Por lo tanto, si yo quiero que Él vuelva a ser mi Señor absoluto, hay cosas que debo obviarlas, dejarlas pasar por Él. Sacar del trono de mi corazón cosas que me están separando de Él, porque yo quiero servirle, porque yo quiero servirle de todo mi corazón y quiero que Él sepa que le amo de todo mi corazón.
Pero hay cosas estorbándome, amén. Hay cosas que me estorban. Y quiero que Él las saque para que sepa que quiero amarle y servirle de todo lo que soy. ¿Cuánto me amas? Quiero que cierres tus ojos solo un minuto, concéntrate, porque antes de invitarte a orar adelante, quiero que hagas tú una conexión con esta palabra que Dios nos está entregando y confróntalas con lo que hiciste, el pasado, que puede ser hace unas semanas, puede ser hace un mes, puede ser ayer, puede ser hace una hora, puede ser hace minutos. Confróntalo, confronta ese pasado con tu amor hacia Él. Y ve si en realidad podemos decirle, mi Señor. Créeme que Dios nos da oportunidades. Porque cuando un incrédulo Tomás, que decía llamarlo Señor, metió el dedo en el costado del Señor, lo primero que surgió de la boca de Tomás fue, Señor mío. Dios te da oportunidades, Dios me da oportunidades. Y Él está en este lugar. Así que la oportunidad está abierta a un paso para que reaccionemos en pos de esta palabra. Quiero invitarte que me acompañes aquí adelante en una oración.